Ahí tienen una imagen de lo que es lo que es la declinación, lo que es hoy, cómo es la declinación magnética en el mundo. Todo lo que es azul es negativo, ¿sí? Lo que es verde es cero y lo que es rojo es positivo. Fíjense que acá en la zona del sur de Australia, ¿sí? A más o menos unos 65, 63 grados de latitud. No sé si alcanzan a ver mi cursor, que se está moviendo la parte. Bueno, ahí tienen como el polo sur magnético. Perfecto, corrido Pero del fíjense, real, entonces. pero fíjense que alrededor de ese polo sur magnético que está ahí, tienen todas las declinaciones. Como que todas las flechas salen desde ahí. Y lo mismo si se vienen. Justo en esta carta está un poquito fuera de escala, pero acá al norte de Alaska, al norte de Canadá y Alaska, está el polo norte magnético. Y ahí se juntan de vuelta todas las líneas. Acá arriba ven dónde está el cero y se empiezan a juntar todas las líneas. Está por encima este es el paralelo 70. Por ahí arriba está el polo norte magnético. Con lo cual, como esto depende de los metales que están en el centro de la Tierra, la situación es bastante loca, ¿sí? Y los navegantes usaban el magnetismo para orientar sus agujas mucho antes de tener una explicación, ni siquiera les diría científica, sino sin tener una explicación empírica de por qué funcionaban las cosas. Este, Justo por estos días estoy leyendo la historia de un médico inglés, que es un tal Wilbert, no sé cuánto, no me acuerdo el nombre ahora, que fue el tipo que desarrolló de manera empírica una serie de experimentos para explicar el magnetismo de la Tierra. En un libro se llama De Magnete, que es del año 1600. Todavía no había mucho desarrollo de la ciencia y él hizo todo a base de observaciones, ¿sí? Está muy piola, pero los navegantes usaban las agujas imantadas desde mucho tiempo antes. Cuando pudieron darle una explicación, empezaron a usarla de una manera más certera. Bueno, vamos a cambiar el ángulo de la información, nos volvemos bienvenidos a los que recién llegan. El segundo de los problemas de la navegación, que es el de la dirección, ¿sí? Como una vez que ustedes resolvieron dónde están, que eso ya lo hicimos y lo empiezan a practicar a partir de la semana pasada, lo que vamos a ver ahora es cómo voy de un lado a otro. O sea, cómo hago para, teniendo dos puntos en la carta, sabiendo que estoy en uno de ellos, llegar al siguiente. Qué hago con el barco? ¿Cómo pongo el barco? No vamos a ver cómo pongo las velas, eso lo vamos a ver en otro momento. Pero bueno, así estamos. Bien. Lo primero que nos vamos a. Esto ya lo saben porque estuvo explicado en distintas clases. Lo vieron cuando vieron el principio de Arquímedes, lo vieron cuando vieron los primeros temas. Es cómo navega un velero, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas más importantes que trabajan en él? Y con lo que nosotros nos vamos a meter es con la influencia que esas fuerzas tienen en el sentido de la dirección, o sea, cómo nos aportan esas fuerzas para la dirección. Entonces, un velero se mueve básicamente por tres cuestiones, o de tres maneras. Una es el empuje bélico, ¿sí? El empuje bélico es la resultante del viento sobre el aparejo, sobre las velas. ¿Sí? Esa es la más importante, ¿no? Digamos, sobre la que nosotros vamos a tener algún tipo de control. Pero después hay dos cosas más que pasan. Una es que un velero no es como un auto que va agarrado al piso, sino que un velero, para decirlo de una manera sencilla, se resbala sobre el agua.
esa, nos vamos a meter con eso, vamos a desarrollarlo. Y la tercera fuerza que influye, o el tercer movimiento que influye, es la deriva, que es, nosotros estamos en un medio que se mueve. Como para que todos los tengamos claros, en un lago que no tiene ni afluentes ni efluentes, el agua normalmente no tiene corriente, no se mueve. Pero en un río, como la zona donde nosotros navegamos, el Río de la Plata, y sobre todo la intersección entre la zona de donde se juntan el río Luján y el Río de la Plata, ustedes ya observaron, ya vieron que a veces navegan de frente y el barco va de costado, y eso tiene que ver con la corriente, con su sentido y con su intensidad. Así que vamos a meternos de a uno con estas tres cosas y vamos a ir viendo a dónde nos lleva cada una de ellas. Muy bien. Ahí tenemos para arrancar el empuje bélico. ¿Sí? El empuje bélico es la resultante de la fuerza total, digamos, es lo que nos mueve hacia adelante en el sentido popa-proa del barco, que está dibujado con esa fuerza verde y que es la fuerza de propulsión. En el caso de ese velero, que tiene digamos, que está navegando con un viento que viene desde acá arriba, ¿no? Faltó el dibujo del viento, porque está más o menos navegando en ceñida. Esa fuerza del plano bénico total, ustedes ya vieron que se puede descomponer en estas dos, en la verde, que es la que nos propulsa, y en la roja, que es la fuerza que anula la quilla de acá, que hay una fuerza total del plano bélico, que es la resultante de todas las fuercitas sobre la vela, que se descompone en dos fuerzas, una de propulsión, que es la que nos va a dar el avance en el sentido en el que avanza el barco, y la otra es la fuerza roja, que es la fuerza que provoca el abatimiento. Estas fuerzas, desde el punto de vista estático, están equilibradas, ¿sí? Están equilibradas, por eso un barco navega con una determinada escora, pero desde el punto de vista dinámico, no tanto. Y esta fuerza roja es la que genera el abatimiento. En verdad, lo que vamos a ver ahora es, si yo tengo esa resultante en blanco hacia abajo, es la fuerza lo que llamamos la fuerza de propulsión, la que hace navegar el barco en el sentido popa a proa. Esa fuerza que hace que el barco se mueva hacia adelante genera lo que se llama un rumbo. Un rumbo. ¿Qué es el rumbo? El rumbo es el ángulo desde el norte y hacia la proa de la embarcación. Y es lo que nos va a marcar el avance del barco. ¿Hacia dónde va a ir un barco? Hacia lo que está marcando su rumbo. ¿Ok? ¿Dónde lo vamos a ver eso? Lo vamos a ver en los compases, en el compás que tenemos en el barco. En el compás del barco, ustedes van a ver todo el tiempo el rumbo. El compás es un elemento indispensable dentro de un barco. No puede faltar en las embarcaciones deportivas y es uno de los elementos obligatorios para tener. Entonces, lo primero que vamos a saber es que la fuerza más importante que nos va a llevar a movernos es la fuerza de propulsión, que estaba acá. A ver, taca, taca, taca. Acá está la fuerza de propulsión, ¿sí? Y que esa fuerza de propulsión nos va a generar un rumbo que va a hacer que el barco se mueva con ese rumbo. ¿Okay? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Ese es el componente número 1, quédenselo guardado. Ya vamos a poner algunas fórmulas acá, son muy sencillas, pero déjenme contarles las otras dos variables y después nos metemos con esa tercera. La propulsión. Bien.
Después tenemos el abatimiento. ¿Qué es el abatimiento? Yo les dije que la fuerza del plano bélico, la fuerza roja en este caso, era la que, digamos, la que se descomponía en una fuerza hacia adelante y en una fuerza transversal. Y que esa fuerza estaba equilibrada desde el punto de vista estático. Pero, como el barco no está perfectamente agarrado al agua, cuando nos movemos hacia adelante, nos vamos a ir derrapando hacia un lado o hacia el otro. ¿Hacia qué lado les parece que nos vamos a ir cayendo? Sotavento. Hacia sotavento. Sí, exacto. Siempre te caes hacia sotaventos. Siempre te caes hacia sotaventos. ¿De qué depende esa fuerza de abatimiento? O mejor dicho, ¿dónde la podemos medir? La vamos a medir sobre la estela del barco. Vamos a ver si podemos cambiar de pantalla y les muestro un experimento para medir la eslora para medir el abatimiento. A ver si ven mi pantalla. Un lápiz nomás. ¿Eh? Solamente el lápiz. Solamente el lápiz. Entonces vamos a compartir de vuelta. A ver si es esta. Pa, 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 pa. Ahí se ve como un pizarrón, Gallo. Se ve el pizarrón, sí, pero por algún motivo no estoy pudiendo poner el pizarrón que tiene que ir. 26 del 5, espérame. Ahí está. Ahora sí se ve, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Bueno, entonces déjenme hacerles un dibujito de un barco, de la popa de un barco y de cómo podríamos medir el abatimiento sobre nuestro velero. Supónganse que este sea nuestra embarcación, ¿sí? Y nosotros una tarde de lluvia, estando en la marra, ponemos una regla acá atrás, concentro en la crujía. ¿Sí? Después tomamos del palo, vamos a tomar una serie de líneas así, y vamos a medir estos ángulos, marcándolos acá. Supónganse que el primero sea 10, el segundo sea 20, y que el tercero sea 30. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, hacemos la escala para un lado, hacemos la escala para el otro, y nos vamos a navegar. Y nos vamos a navegar a vela. ¿Sí? Entonces, con la vela aportando más o menos de esta manera, ¿sí? El viento estaría ingresando por acá, ¿sí? Y lo que podemos hacer es, tomamos un objeto que flote, algo que sea bien liviano y que flote, porque estamos tratando de medir la estela, ¿no? Que era lo que yo les había comentado antes, que era el lugar por donde se medía el abatimiento. Y lo soltamos al agua con un cabo liviano y largo, y el objeto ese se va a ubicar en nuestra estela. ¿Sí? Y cuando se tense, lo que vamos a observar va a ser una cosa como esta. ¿Sí? O sea, vamos a observar un ángulo ahí, que es que en este caso se parece a 20 grados, y ahí ustedes me dirán, pero ese ángulo está hacia Barlovento. Es raro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el barco se está cayendo de sotavento. La próxima posición exagerada del barco va a ser esta, ¿sí? Y entonces,
por eso es que ese objeto flotante lo vemos hacia Barlovento. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Eso que está ahí, ese ángulo A que está ahí, vamos a llamar A, es el abatimiento. Ese es lo que el barco se resbala contra el agua. En ningún momento hubo un cambio de proa. La proa siempre sigue apuntando, digamos, al mismo rumbo. Lo que pasa es que como el barco no va agarrado al agua, sino que se va desplazando hacia el sotavento, lo que vamos a observar es ese fenómeno. Si yo lo pongo, vamos a parar esta pantalla y volver a la anterior. Si yo lo pongo acá, ustedes vean que el abatimiento, queriendo hacer la línea de puntos más hacia arriba, lo que termina pasando es que el barco se va resbalando y va cayendo hacia el sotavento por la otra. Lo que hicimos recién fue medir este ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, ¿Se ve? el abatimiento sería lo que no puede contrarrestar la quilla. Claro, claro. Sería lo que perdemos por el efecto dinámico del agua sobre la quilla. Eso sería. Y nosotros, para facilitar el cálculo, lo traducimos en un ángulo. En verdad no es un ángulo, es una fuerza, porque es la combinatoria de fuerzas que están actuando sobre el barco. ¿Sí? Pero sí es exactamente lo que vos decís, es lo que la quilla hace que perdamos, en todo caso. ¿De qué cosas depende ese abatimiento? Ahí en el dibujo ese que está, el dibujo, digamos, ese barco desde el punto de vista estático está perfectamente equilibrado, porque el barco tiene una escora, la fuerza de la quilla compensa esa escora, pero en la medida en la que hay movimiento y el barco va hacia adelante, el barco no está perfectamente agarrado hacia el agua, sino que se va resbalando por el agua. ¿Sí? Bien. ¿De qué depende el abatimiento? Bueno, por supuesto que depende del tipo de obra viva. La obra viva es todo lo que está por debajo del agua, de la forma del quillote. Ustedes ya habrán visto que los barcos más antiguos, los veleros más antiguos, tenían quillas corridas, y en la medida que han ido pasando los años, hoy las quillas son cada vez más finitas y más largas, con lo cual los barcos tienen más calado, y junto con eso tienen un menor abatimiento, pero necesitan más velocidad. Típicamente un barco de regata, o sea, no podríamos hacer adentro de la bahía las maniobras que hacemos con los H-19 con un barco de regata, aún respetando todas las proporciones, porque el H-19 tiene un quillote bastante importante respecto de su eslora, en cuanto al ancho del quillote, y es muy eficiente en cuanto al abatimiento a baja velocidad. Con un barco digamos, de regata, con un quillote más afinado y más profundo, necesitamos más velocidad para poder controlar. O sea que depende de la obra viva del barco, por supuesto. Depende también de todo lo que hagamos arriba del barco, de cómo pongamos los pesos, de si el barco está, digamos, está con la escora que tiene que tener y no tiene escora de más o de menos. Depende del tipo de aparejo y por supuesto que depende de la intensidad del viento. Ustedes ya vieron que casi todas las cosas dependen de la intensidad del viento. Una cosa es cazar un foque con 6 nudos y agua plana, y otra cosa es virar por avante con 18 nudos y el agua toda revuelta. ¿Sí? Todas esas cosas dependen todo el tiempo a la hora de tomar estos factores. Entonces, como son tantos los factores y es tan difícil cuantificarlos, lo único que podemos hacer es, como les decía en el dibujo anterior, medirlo, y lo consideramos como un ángulo. Después le voy a dar alguna noticia un poco mejor respecto de esto, pero en principio lo que podemos hacer es eso, es medirlo. ¿Sí? Bien.
¿Alguien quiere preguntar algo acerca del abatimiento antes de que pasemos a la deriva? ¿Sí? Entonces pregunto yo, que es algo que me olvidé de comentar. ¿En qué ángulos de viento le parece que el abatimiento va a ser máximo y cuándo les parece que va a ser mínimo? ¿En qué situación ustedes no tendrían ningún efecto de resbalamiento sobre el agua? ¿Cuando van con qué vientos? Cuando vamos con viento en popa. Cuando van con viento en popa. Bien, muy bien. Todo el mundo lo sabe. Buenísimo. ¿Y con qué ángulo de viento les parece que va a ser máximo el abatimiento? De ceñida, en verdad. En verdad, el abatimiento es máximo en ceñida, y va disminuyendo en la medida en la que los vientos se van yendo para atrás. Cuando el viento es de empuje, el abatimiento es cercano a cero, aunque con vientos muy fuertes por la aleta, el barco puede abatir también, porque no hay manera de compensar el efecto, pero sí es mayor en la ceñida y se va achicando en la medida que nos vamos hacia la popa, y se hace cero en la popa. Si ustedes van en popa redonda y pueden llevar la embarcación en popa redonda, no van a tener abatimiento, el abatimiento es cero. ¿Ok? Bien. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el abatimiento? ¿Quiere preguntar? ¿Quiere compartir? ¿Alguna cosa? ¿No? ¿Seguimos? Bueno. La deriva. ¿Qué es la deriva? Bueno, la mayoría de nosotros ha caminado seguramente por una cinta transportadora, ¿no? En los aeropuertos, en los lugares así. La deriva no es más que ese mismo efecto, pero aplicado sobre el barco. O sea, el barco está agarrado al agua y el agua se mueve. Por lo tanto, el barco se mueve con el agua. Entonces, la deriva es el resultado del movimiento del agua sobre el casco. ¿Dónde va a ser más importante? Bueno, va a ser más importante en los ríos, y va a ser, digamos, prácticamente despreciable en los lagos. En el mar hay deriva, pero es poca, y hay deriva también cerca de la costa. En la carta ustedes van a ver, cuando trabajen con la carta, que están marcadas las corrientes de llenante y de vaciante del Río de la Plata, y se van a encontrar con la sorpresa de que no tienen el sentido contrario. O sea, el agua crece para un lado y no decrece 180 grados para el otro, ¿sí? Y tampoco tienen la misma intensidad, y varía con el fondo y con la zona y con un montón de cosas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer como para medir la corriente? ¿Se les ocurre alguna cosa? ¿Qué haríamos con un barco? ¿Cómo lo pondríamos para medir la Sinceramente, corriente? uno para medir la posición toma un punto de referencia y se ve si me estoy moviendo o no, si me lleva la corriente, por decirlo de una manera. Bien, sí, claro. Digo, algo que flote al río. Un barco que flota. Bueno, entonces vamos a poner. Tiene una botella que flote y veo para dónde se va. Tira una botella que flota. Fondeados con un método similar al de la medida del ángulo para el abatimiento. Ahí me parece que me gusta un poco más. Me parece que me gusta un poco más. Espérate que se me fue la pantalla. ¿Ven mi pantalla blanca? Sí. ¿Sí? Bueno. Alguien dijo por ahí tener un punto fijo. ¿Sí? Ahora, pensemos que si nosotros estamos en un barco, y lo que queremos medir es la velocidad del agua, ¿sí? El barco se va a estar moviendo con el agua. Con lo cual, ¿cómo hacemos para tener un punto fijo? ¿Qué elementos llevan ustedes a bordo? Que le suben con mucho esfuerzo, que tiene una parte de chapa, una cadena y un cabo. Un sondeo.
fondeo. Fondear. Entonces, si yo fondeo un barco, ¿sí? Me voy a estar garantizando de que el barco va a estar agarrado al fondo, ¿sí? Y que va a estar tomado de un punto fijo. ¿Está bien? Sí. Esa sería una manera de estar... El tema de tirar una botella al agua y medirlo está bueno, pero vos necesitas tener una referencia fija. Por ejemplo, los entrenadores de vela ligera lo que hacen es, en las canchas normalmente se ponen boyas, se acercan a una boya, tiran un objeto que flota y miden para dónde se va y a qué velocidad se desplaza. Y con eso saben de dónde viene la corriente y cuál es la intensidad de la misma. Entonces lo que nosotros podemos hacer con nuestra embarcación es fondearlo, ¿sí? Acá estamos fondeados con una cadena, cabo y todo lo que más hace. Y ahora, ¿qué otra cosa necesitaríamos hacer para saber de dónde, digamos, para poner el barco a la corriente? Porque el barco, ¿a qué se va a orientar? Se puede orientar a dos cosas, ¿sí? Al viento se puede ver. Se puede orientar al viento o a la corriente. Lo Bueno, primero pero que... obviamente tengo que bajar filo todas las velas. Sí, perfecto. Vamos a hacer este experimento con las velas bajas. Cuando vean fondeo, van a ver que lo que ustedes hacen para fondear un barco es poner el barco al viento, bajar las velas, y en el momento en que el barco comienza a ir para atrás, en ese momento cuando sueltan el fondeo y se agarran al fondo. Entonces, las velas están bajas, el viento va a influir menos, pero el viento va a influir igual. Y no sabemos cuánto, y en un día de mucho viento, capaz que el barco se orienta por la obra muerta, se orienta más al viento que a la corriente. Entonces, para garantizarnos que nos orientamos a la corriente, una de las técnicas que se pueden usar es tirar un balde por popa, por supuesto, atado a la embarcación, ¿sí? Ese balde va a agarrar el agua, va a flotar y va a orientar el barco a la corriente. Va a hacer que la corriente sea más importante. Y entonces van a quedar alineados con la corriente. Y van a ver que todo lo que viene flotando por el río, más o menos cerca del barco, llega hasta el casco, se separa y pasa por los costados. Entonces, en el compás, ustedes van a tener un rumbo, ¿verdad? El ángulo que está haciendo la prueba con el norte. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, en el compás yo puedo ver el ángulo de donde viene la corriente. Ahora, a diferencia del viento, el viento viene y la corriente va. Con lo cual, solo para saber la dirección de la corriente, lo que tengo que hacer es agarrar ese ángulo y sumarle cuántos grados. 180. 180. O sea, si mi compás dice que estoy rumbo 0, ¿sí? La corriente, ¿qué rumbo va a tener? 180. Va a tener 180. ¿Estamos bien? ¿Sí? Lo que nos falta, ya que sabemos la dirección de la corriente, porque la tenemos en el compás, lo que nos falta determinar es su intensidad, cuánto mide. ¿Y cómo hacemos para saber cuánto mide? Bueno, para eso nos hace falta dos cosas. Uno, la matrícula del barco, y otra, un cronómetro. ¿Sí? No nos hace falta tirar ningún objeto al agua, el agua está lleno de cosas que flotan y que pasan cerca del barco. Y tómenme que si ustedes pueden seguir una burbuja, y con el paso de una burbuja por el casco pueden determinar cuánto tiempo tarda en pasar. Entonces, van a buscar algún objeto que venga flotando cerca del barco, van a tomar con el cronómetro el tiempo en el que el objeto está acá, y se van caminando por la eslora del barco, y toman el tiempo en el que el objeto está acá. Ese tiempo se llama T. ¿Sí? Bien. ¿Y para qué les pedí la matrícula del barco? Bueno, porque la matrícula del barco está en la eslora. Ujú. ¿Sí?
¿sí? Que es la distancia del barco De toda proa a por popa. eslora. La eslora está en metros y, y el tiempo está en segundos, ¿sí? Metros por segundo. Yo voy a saber que la corriente tiene tantos metros por segundo. Ahora, es para nosotros importante la corriente en metros por segundo, si la distancia dijimos que la vamos a medir en millas, y la verdad que no tanto, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta, van a ver que un nudo, esto no camina, a ver. Un segundito, que no me anda el lápiz. Vamos a escribirlo de otra manera. Un nudo es 0,5 metros por segundo, aproximadamente. Si hacen la conversión de metros por segundo, con el cálculo de que un metro, digamos, ¿cómo se llama? Pasando de metros a kilómetros y de segundo a horas, les quedaría 1800 dividido 3600, eso da más o menos medio metro por segundo. O sea que de metros por segundo, pasar de metros por segundo a nudos es fácil. Lo vamos a repasar igual de todas maneras en la clase del sábado. Pero con esto ustedes tienen el segundo factor, el tercer factor medido, que es la importancia de la corriente, ¿sí? En el Río de la Plata, en la zona donde navegamos nosotros, hay corrientes de un nudo y medio aproximadamente. Bien, y este es el tercer factor que tenemos, así que lo que vamos a hacer ahora es ponerlos todos Una juntos. consulta. Sí, ¿No hay una forma de medirlo sin fondear? No sé, si me estoy haciendo una travesía a Punta del Este, sí. cada tramo que quiero volver a recalcular el rumbo y necesito tener este dato, ¿tengo que fondear? Bueno, en verdad ahí vamos con cuáles son los métodos de navegación del timonel y cuáles los del patrón. El timonel lo que tiene es, digamos, la respuesta rápida es no te vas a fondear cada tanto para ver tu posición. No pasa eso. La verdad que eso no sucede. ¿Cómo se resuelve esto? Para los timoneles, la situación el tema del abatimiento y de la deriva lo vamos a despreciar, y eso lo vamos a ver ahora en un ratito, y no vamos a hacer cálculo de deriva y abatimiento porque todo el tiempo lo que estamos haciendo es ubicarnos a vista de costa. Entonces, si bien tenemos que saber cómo es este fenómeno y tenemos que tratar de dimensionarlo, los timoneles no necesitan esto porque siempre van a estar a vista de costa y siempre van a poder resolver el problema de la posición ubicándose con puntos notables. Y los patrones lo que hacen es estiman de acuerdo a la zona donde están navegando, porque en las cartas están marcadas las corrientes, y de acuerdo a las corrientes y a los factores meteorológicos van a estimar la corriente y su sentido. O sea, si vos salís para Montevideo en un día que hay mucha creciente y el pronóstico es que el agua va a estar bajando todo el día, lo que vas a tener es una corriente de bajante, cuyo rumbo está indicado en la carta, y vas a saber que vas a tener un valor más alto. Entonces vas a estimar cuál es esa corriente. ¿Se entiende? Sí, Esto sí, es, claro. digamos, esta explicación es solo como para que ustedes sepan cuál es el método que podría utilizarse para medirla, pero los timoneles no hacen estos cálculos, no hace falta que lo hagan. ¿Sí? Y te hago una consulta. ¿Hay hoy en día instrumentos que te miden estas cosas? ¿O siempre, por más que seas patrón, o no sé? No, Todo esto se instrumentos que calcula? midan la corriente no hay.
porque la única manera de medir la corriente es estar agarrado contra un objeto firme y ver para dónde va. Yo el otro día, el sábado, que pasamos cerca de unas boyas, me acuerdo que les pregunté o les dije que miraran a ver si veían navegar la boya, ¿sí? Que es una de las maneras de estimar la corriente. Cuando vos pasás por una corriente, por una boya, que es un objeto que está agarrado al piso, y la ves navegar, vos podés saber para qué lado va la corriente. En las boyas de los canales, por ejemplo, en las boyas del canal Mitre y en las del canal Martín García también, las boyas tienen unos deflectores abajo y unas flechas que te indican para qué lado está yendo la corriente en ese momento. Como la corriente a lo largo del Mitre y del canal uruguayo es mayormente la componente del eje del canal, vos vas a ver que cuando pasás cerca de una boya vas a ver que la flecha está o para un lado o para el otro. ¿Sí? No hay mucha alternativa. O sea que o está subiendo o está bajando. ¿Sí? Pregunta, estando fondeado en barcos que tenga medidor de velocidad, digamos, medidor de Sí, nudos, ¿se sí. puede tomar esa velocidad como...? Se podría tomar esa velocidad. Yo sería cuidadoso con el error de esa lectura porque estás leyendo en la parte más baja de la escala. O sea, vos calculás que tenés se llama corredera, el instrumento para medir la velocidad, y las correderas están preparadas para medir 6, 7 nudos para arriba, y cuando tienen todos los instrumentos, cuando están en la parte baja de la escala, tienen mayor error. Entonces, podés usarla, sí, claramente, y puede ser un indicador. Ahora, si estás, lo que podés hacer justo en ese momento es hacer las dos mediciones, ya que estás fondeado, seguramente que estás con un vinito o con algún sanguchito, qué sé yo, es hacer las dos mediciones y fijarte a ver qué diferencia hay, porque con el cálculo de la burbuja pasando y el cronómetro no le va a cerrar seguro. Está Y bien. mirar a ver qué tan exacta es la corredera, es buena observación esa. Es buena observación. ¿Sí? Sí, Bien. sí, gracias. No, por favor. ¿Algo más de esto? Avanzamos. Nos vamos a acá. Espérenme. A ver si estoy. No estoy en el PowerPoint correcto. Un segundo. Vamos al otro. No sé por qué. A ver. Muy bien. Ahí están viendo la composición. Dice derrota verdadera. ¿Se ven? ¿Sí? Bien. ¿Qué sería la derrota verdadera? La derrota verdadera sería el surco que dejaríamos si pudiéramos marcarlo sobre el lecho del río. Es lo que efectivamente hace el barco. ¿Sí? Y se compone de la sumatoria de esos tres movimientos que vimos antes. Por un lado el rumbo, por otro lado el abatimiento y por otro lado la corriente. ¿Sí? Desde ya les cuento que nosotros, a los efectos del estudio del tema, al abatimiento lo tratamos como si fuera un ángulo, sobre todo se los digo para quienes luego después sigan estudiando con nosotros y hagan el curso de patrón, donde estos problemas se resuelven. Al abatimiento lo tratamos como un ángulo y a la deriva, que es la D, lo tratamos como un vector, igual que al rumbo verdadero. Y esto termina siendo una suma de dos vectores. ¿Sí? Por ahora, y para el nivel en el que estamos en este momento, que es el de timonel, lo que vamos a hacer es, vamos a despreciar el abatimiento y la deriva, justamente porque la navegación es a vista de costa, y entonces nosotros vamos a poder estar ubicándonos a cada tanto tiempo, y no nos va a hacer falta hacer esos cálculos. Entonces, la derrota verdadera va a terminar siendo la fórmula de abajo, que es igual al rumbo verdadero, y el rumbo verdadero, acuérdense que era el rumbo magnético más la declinación actualizada.
¿Estamos bien con eso? ¿Sí? O sea, cuando nosotros calculemos cómo ir de un lugar al otro, lo que vamos a calcular va a ser qué rumbo tenemos que hacer para ir de A a B, que ese rumbo nos lo va a dar la carta, donde todas las magnitudes que se utilizan son verdaderas, y cuando le vayamos a decir al timonel a cuánto tiene que gobernar, vamos a convertir ese rumbo verdadero en el rumbo magnético, porque el rumbo magnético es el que se ve en el compás. Y son distintos, ya vieron que hablamos de magnitudes de 10 grados de diferencia, ¿sí? O sea, 10 grados de diferencia es más o menos saliendo de Buenos Aires, entre pegarle a Colonia o hundirse en algunas piedras. Si no lo consideramos, ¿ok? 10 grados es un montonazo, es un montonazo. Entonces, para nosotros timoneles, el problema de la dirección se resume en resolver que el rumbo verdadero es el rumbo magnético más la declinación actualizada. Y el rumbo verdadero lo vamos a sacar de la carta, y típicamente tenemos dos problemas. Uno es, ¿cómo hago para ir de A a B? Y el otro es, ¿qué pasa si estoy en A y navego un determinado tiempo con un rumbo magnético tal? ¿A dónde voy a terminar? ¿Cuál va a ser mi destino, mi punto B que no conozco? Esos son los dos problemas básicos que vamos a resolver en timoneles. Lo vamos a hacer un montón de veces, vamos a hacer un montón de problemas. Con esta lógica vamos a desarrollar el crucero a Colonia y no nos vamos a hundir en ningún lugar, vamos a llegar a Colonia sanos y salvos. Así que hagan un acto de fe en este momento y con eso seguimos avanzando. ¿Sí? Bien. Hasta acá la primera parte de la clase. Si están con un poco de pilas, vemos declinación magnética en 10-15 minutos como máximo. Y el sábado hacemos un repaso general. ¿Estamos todos despiertos y hay gente que estaba muy dormida? No, estamos bien. Estamos bien, Dedo todo para bien. arriba, 2, 3, 4, listo, ganó la mayoría. Seguimos. Bueno, vamos a mirar un poquito el tema de la declinación magnética, a echarle el ojo a eso. Déjenme, vamos a abrir el PowerPoint. Dame un segundito. Por acá nos vamos. Bien, Bien, entonces, vamos por acá. Declinación magnética. Screen. A ver si está muy bien acá. Bueno, ahí estamos. Pam. Bien. ¿Qué es la declinación magnética? ¿Ok? Esto lo dijimos en la primera clase. La Tierra tiene en el centro metales pesados, líquidos, que están en movimiento y que generan que la Tierra sea un imán gigantesco. ¿Sí? Entonces, esas fuerzas que están ahí nos vienen a ayudar a nosotros navegantes porque tenemos instrumentos que se alinean con ese campo magnético. ¿Ok? La figura de la izquierda dice ahí que entre el norte geográfico y el norte magnético hay una declinación magnética. ¿Está bien? Esa declinación magnética puede ser al este o al oeste. Y lo que nosotros tenemos en los barcos son los compases. Que los compases es un compás. Lo que marca, no marca exactamente el norte, sino que lo que hace es, al alinearse con el campo magnético, nos marca el ángulo que estamos haciendo contra ese norte magnético. A diferencia de una brújula, que una brújula indica el norte magnético, el compás lo que hace es marcarnos todo el tiempo el ángulo que estamos haciendo contra el norte magnético. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para navegar. Ahí en esa imagen, digamos, hay un meridiano en un lugar cualquiera de la Tierra, donde está marcado qué es la declinación magnética,
el ángulo que hace el eje digamos, el meridiano magnético, que es el que une el norte y el sur, con el meridiano geográfico del lugar. En la siguiente imagen, que es la que les mostraba hoy, lo que se ve es la declinación magnética en cada lugar de la Tierra. Y como hay algunos lugares que tienen una línea verde, como con la que estoy recorriendo el cursor, donde la declinación magnética es 0. ¿Sí? Hacia la derecha acá tienen -10, que está pasando más o menos por Buenos Aires. Si se van un poco más arriba y se van a la zona de Río de Janeiro, ahí se ven un menos 20. Ahora vamos a ver por qué menos, enseguida lo vamos a ver. Y después están las otras, las rojas, y ven que hay algunas zonas donde varían mucho y hay algunas zonas donde es bastante estable y no se mueve. Por ejemplo, esta zona de acá es toda una zona de 10 grados de declinación magnética hacia el este. Acá en el Atlántico hay una zona también de declinación magnética constante. Pero es importantísimo actualizar la carta para saber con qué declinación magnética estoy navegando, porque es mucha la diferencia en grados entre lo que hago y lo que me dice el compás. Y yo lo que tengo que hacer todo el tiempo es estar corrigiendo entre una cosa y otra, entre el compás y la carta. ¿Sí? Perdóname, Claudio, te hago una consulta. Dale. Lo dijiste recién. ¿Cuál es bien la diferencia entre la brújula y el compás? La brújula es una aguja que se alinea con el campo magnético. ¿Sí? Entonces lo que te hace una brújula es todo el tiempo te marca el norte magnético del lugar. El compás lo que hace es, digamos, tiene móvil, tiene digamos, una especie de aguja imantada, pero todo eso es móvil, y lo que te está marcando el compás es el ángulo. Para que volvemos para atrás y lo vemos en la imagen. Lo que te marca es cuál es el ángulo que vos estás haciendo contra ese norte magnético. ¿Sí? En este caso, en el compás que está ahí arriba a la derecha, fíjate que está marcando más o menos 30 grados. Quiere decir que vos estás haciendo 30 grados, tu rumbo sería 30 grados. O sea, a donde apunta tu norte es 30 grados. Los compases además tienen una segunda escala que está en la parte de arriba, y que lo que te indican es la escora. Un compás, como es una especie de semiesfera imantada que está flotando sobre un alcohol, se mueve con la escora y te indica qué escora tiene el barco, y esa escora se ve en la escala que está acá arriba. ¿Sí? ¿Ven que hay una escala graduada ahí arriba? Sí, sí. Bueno, ahí te va a marcar el compás cuánto es lo que está escorando el barco. Ustedes se van a dar cuenta, pero una escora óptima está entre los 10 y los 15 grados, o 10 y 12 grados. Cuando tiene más de 15 grados, el barco está pasado de potencia y es más lo que abate que lo que avanza. ¿Sí? Bien. Otra pregunta. Dale. Claro, quizá al principio, cuando se presentó qué es la declinación, Sí. se presentó como el ángulo que hay entre los dos ejes. El eje digamos, Sí. que va de norte a sur verdadero, y Sí. el eje que une los dos polos magnéticos. Bien. Sin embargo, cuando vemos el plano S, en donde se ve la situación en los distintos puntos, Sí. dejamos de visualizar un número único, porque en realidad la inclinación de los dos ejes sería siempre la misma, por decir así. Sin embargo, acá estamos viendo otra cosa. Es como que en el fondo el concepto, digamos, como que serían dos conceptos, ¿no? No son dos conceptos. Uno es una versión simplificada del otro, ¿sí? Y es una cosa que se da mucho en náutica, y yo supongo que en otros lugares donde se explican fenómenos físicos también,
porque para arrancar la explicación, digamos, a ver, para saber teoría de la relatividad, vos primero tenés que haber estudiado mecánica clásica, ¿sí? Entonces, la declinación magnética es cierto que que es el ángulo entre el norte magnético y el norte geográfico en cada lugar. Lo que también es cierto es que eso es variable con el lugar. Y lo que vos ves en este mapa justamente es la variación por zona de eso. Los meridianos magnéticos no tienen la misma forma que los meridianos geográficos. Si no, habría, como vos decís bien, una sola declinación. Pero la Tierra es un lugar complicado, todos lo sabemos, y está lleno de cosas que no conocemos. Y todas las cosas que generan el magnetismo son las que menos conocemos, porque están en el núcleo de la Tierra. Hierro a gran temperatura en movimiento. ¿Ok? Entonces, es cierto que la declinación es el ángulo entre el norte magnético y el norte geográfico, pero también es cierto que eso es variable en cada lugar, porque lo que varía en cada lugar es el campo magnético. Inclusive, es más, cuando vos vas a comprar un compás, te van a preguntar si es para hemisferio norte o para hemisferio sur, porque el campo magnético no es paralelo a la Tierra, sino que tiene una inclinación, y la inclinación es distinta en un hemisferio que en el otro. Entonces, cuando vas a comprar un compás, sobre todo si lo compras en el hemisferio norte, te van a preguntar si es para el hemisferio norte o para el hemisferio sur, y te van a vender uno que tiene calibrado. ¿Para qué? Para que vos puedas aprovechar al máximo ese campo magnético y para que tu aguja esté orientada con esa fuerza. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces volvamos acá y veamos la relación que hay entre el norte verdadero, el norte magnético, el rumbo magnético y demás. Ahí tenemos a nuestra embarcación navegando hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cuál es el rumbo verdadero? El rumbo verdadero es, dijimos, el ángulo, siempre se mide en el sentido horario, desde el norte y hacia la proa de la embarcación. Está marcado en ese gráfico con RB, rumbo verdadero. ¿Sí? Medido desde el norte verdadero. En todas las cartas que ustedes van a utilizar, en todos los diagramas, en todos los esquemas, siempre el norte verdadero es la vertical de la hoja. ¿Ok? Y lo que ven ahí como declinación magnética de M, fíjense que está del norte hacia el este. ¿Sí? Está del norte hacia el este. O sea que es una declinación este. ¿Ok? Sí. El rumbo magnético lo voy a estar midiendo desde el norte magnético, o mejor dicho, desde el meridiano magnético, y va a ser esa RM chiquitita que está ahí. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Vamos a complejizarlo un poquito y a ver la situación del Río de la Plata, donde el campo magnético, ustedes ya lo vieron en la carta, es hacia el oeste. ¿Sí? Entonces, cuando yo mido el rumbo verdadero, voy a medir un número determinado. ¿Sí? El rumbo verdadero es el rumbo que nosotros ponemos en la carta, es el número con el que vamos a la carta. En la carta solamente hay magnitudes verdaderas. Y el rumbo magnético, que es el que está en el compás, que es el que mira el timonel, ¿sí? Se mide desde el norte magnético. Como el norte magnético está hacia el oeste, ¿sí? Del norte hacia la izquierda es oeste, fíjense que el rumbo magnético es más grande. Bien. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un dibujo más para para ver la misma situación, pero ¿cómo se llama? La situación de las dos declinaciones. Espérenme. Ahí ven esto, ¿verdad? Sí. ¿Tablero? Bueno, primero vamos a poner el norte verdadero. ¿Sí? Ese es el norte verdadero. ¿Sí?
y vamos a poner nuestra marcación. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Le agregamos acá norte, verdadero. Bien. Definimos antes, y esto ya lo sabemos, ¿cómo se llama ese ángulo que está ahí? Es el rumbo Rumbo verdadero. Rumbo verdadero. Rumbo verdadero. Perfecto. ¿Estamos bien con eso? Sí. Bien, espérame que lo voy a cambiar de lugar, así, así me queda mejor. Ese es el rumbo verdadero al que navega nuestra embarcación. Ahora, si nosotros tenemos una declinación ¿sí? Una declinación actualizada hacia el este, nuestro norte magnético va a estar de este lado, ¿verdad? Sí, a la derecha. Sí. Ese va a ser el norte magnético. ¿Está bien? Sí. Y este ángulo que está acá La es declinación. la declinación actualizada. ¿Ok? ¿Cuál va a ser entonces el rumbo magnético, el que le vamos a tener que dar al timonel? Va a El ser rumbo Desde el norte magnético hasta el rumbo. ¿Es ese que dibujé recién? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Este es el rumbo magnético. Entonces, como una conclusión que yo tengo, ¿qué pasa cuando la declinación actualizada es hacia el este? Se Porque resta. espérenme, no el rumbo no quiero que se magnético es metan con menor. eso. El rumbo Déjenme, magnético es menor. vamos por ahí. Déjenme poner la fórmula general acá abajo. La fórmula general es que el rumbo verdadero es el rumbo magnético más la declinación actualizada, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Esa es la fórmula. La fórmula general siempre es la misma. Nada que se suma y se resta. Esa es la fórmula general. Ahora, ¿qué pasa cuando la declinación actualizada es al este? ¿Sí? Lo que yo veo es que, mirándolo del dibujo, es que el rumbo verdadero va a ser mayor o menor que el rumbo magnético. Mayor. ¿Hay alguien que crea que va a ser menor? No, es mayor porque empieza desde más atrás. ¿Sí? Como conclusión, si van a la ecuación general, fíjense que para que el rumbo verdadero sea mayor que el rumbo magnético, la declinación actualizada... Eso si voy al este. ¿Cómo? Sí, sí. Eso si voy al este y la declinación es hacia el este. ¿Por qué si voy al este? Porque ¿Qué si la pasa declinación es hacia el este, Sí. pero voy hacia el oeste, Lo único que pasa es que giro todo este cuadro y llego hasta un lugar más grande. O sea, podemos... ok, sí, es más chico pero con signo negativo. Vos haces 360 y no menos. No. Siempre los rumbos se miden de 0 a 360. Ok, Y cuando hagan cuentas con ángulos, tengan presente que a nosotros no nos interesan los ángulos menores a 0 ni mayores a 360. ¿Qué pasa si obtengo un ángulo mayor a 360? ¿Qué hago? Le resto 360. Se terminó la historia. No me interesa, es más de una vuelta. Los rumbos solo tienen sentido entre 0 y 360. ¿Qué pasa si tengo un ángulo negativo? Me quedan menos 5 grados. ¿Qué hago? Le sumo 360. 355. Sí. Le sumo 360. ¿Ok? O sea, siempre que ustedes se vayan de rango, los ángulos que a nosotros nos interesan son los que miden entre 0 y 360. Y la manera de corregir es sumarle o restarle 360. Nada más que eso. Entonces, la conclusión es que con la declinación actualizada al este, la declinación actualizada, ¿qué signo tiene que tener? Negativo. Positiva. Positivo. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, por eso ahora vamos
Vamos con la otra cuenta, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa cuando yo lo que tengo es un norte magnético, pero que está hacia el oeste. En este caso, la declinación actualizada es esta que está acá. ¿Está bien? El rumbo verdadero es el mismo que antes, ¿verdad? Sí, No cambió. Y el rumbo magnético, ¿ahora cuál es? Es todo este que está acá, claro, ¿sí? sí, Es más grande que el rumbo verdadero. claro. Claro, ¿y por qué es más grande? Porque estoy midiendo desde más atrás. Entonces, la conclusión que podemos sacar, que cuando la declinación actualizada es oeste, lo pongo con W porque todo el mundo lo pone con W, y el rumbo magnético sea mayor al rumbo verdadero, la consecuencia es que la declinación actualizada al oeste es negativa. Y acá es al este. Y esto es lo único que ustedes tienen que hacer, nada de que se suman ni que se restan. No hay que, como decía un profe de matemática que yo tuve, ustedes no tienen que pensar nada de nada. Ponen la fórmula general, que es la que está acá abajo, ¿sí? Siempre ponen la fórmula general y después se fijarán si despejan del lugar, lo pasan de un lado al otro, y al final, cuando tienen que reemplazar, ustedes saben que si la declinación actualizada es al este, el número por el que reemplazan es positivo, y que si es al oeste, el número por el que reemplazan es negativo. ¿Estamos bien con eso? Perfecto. En la carta dice -10 oeste, creo. En la carta, mirá, si dice -10, no debería decir oeste. Y yo no estoy, la verdad que no estoy seguro y no me acuerdo. En las cartas viejas decía oeste, no decía -10. Pero las cartas nuevas, hace unos Dice años las dos. que las cartas cambiaron la nomenclatura y las cartas ahora están en inglés, las siglas y las abreviaciones están en inglés. Así que quien tiene una carta ahí nos puede decir exactamente qué es lo que dice la carta. Yo tengo una, pero está abajo de un baúl en este momento. Creo que decía las dos, -10 W. Que W es -10, estamos de acuerdo. Ahora, que diga las dos cosas, no sé, me parece que no. Pero chequémoslo y si no, lo repasamos el sábado en la clase. ¿Sí? Lo vemos el sábado en la clase. ¿Está? Digamos, como concepto, ustedes van a, cuando despejen en una fórmula, el último paso es reemplazar. Si les queda la declinación restando, por ejemplo, si ustedes llegaran a una cosa así, que el rumbo magnético es igual al rumbo verdadero, menos la declinación actualizada. Si ustedes tuvieran que reemplazar la fórmula que está ahí abajo y les da que la declinación actualizada es -10 grados, cuando reemplacen eso van a ser menos por menos más 10. ¿Está? Sí. Pero lo que les sugiero es que dejen el reemplazar, que no hagamos digamos, pasos por adelantado, que despejemos las fórmulas y al final reemplazamos por los números. Y ahí no se van a equivocar nunca. Nunca se van a equivocar, porque esto les va a traer dudas cuando hagan los problemas, es lo más normal. Si se acostumbran a hacerlo así, no van a tener ninguna cuestión. ¿Apareció qué dice en la carta? Si dice menos, o si dice W, o qué dice. La mía dice W nada más. Dice W, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que dice este, oeste, y después entre paréntesis te dice si se va más hacia dónde es la variación, si la variación es este u oeste. Porque hay lugares donde está al este y decrece, y hay lugares donde está al oeste y crece, hay todas las combinaciones posibles. En el Río de la Plata está oeste y se sigue yendo para el oeste. ¿Ok? Bien.
Bueno, por mí, por hoy, estaríamos hechos. Lo único que nos falta es ver el tema de la velocidad, que es una pavada, es resolver velocidad, distancia sobre tiempo. Les cuento cómo se medía antes y por dónde viene la palabra nudos y qué sé yo. Y los espero el sábado en el club. Así hacemos un repaso y vemos algunas cosas de cartas, así le damos un poco de aire a Mónica también para que siga desarrollando los trabajos prácticos. ¿Ok? Bueno, bárbaro. ¿Alguien tiene algo para aportar, para sumar, para aportar? Sí. Yo te quería preguntar, el horario de la clase del sábado es de 5 a qué hora prox? Yo no estoy seguro si empieza a las 5 o a las 5:30. Ah, Para mí es creo que 5:30. 5:30, ¿eh? No va a ser más de 1 hora y media. Como mucho 1 hora y media. perfecto. ¿Sí? Igual yo siempre dejo la mejor parte para el final, con lo cual el que se va antes se la pierde. No, para organizarme con mis hijas, nada más. Me Es imagino, para me organizar. En la cita que mandaron, en la cita que mandaron con los horarios figura 17:30 los sábados. Ahí está, sí. Y vamos a tratar de que no sea, porque la verdad que lo que nos queda es resolver el problema de la distancia, que ya les digo es sencillo, y hacer un repaso rápido por las cosas que vimos y tratar de ir relacionándolas un poquito con las cartas. Así que si quieren llevar cartas, si bien no vamos a hacer ningún ejercicio formal, sería bueno que tengan varias cartas como para que podamos ver algunos tips en las cartas. ¿Sí? Bueno, les agradezco la paciencia. Nos vemos el sábado. Que tengan buena semana. Gracias. Chao, chao. Buena semana.